Hoy, 25 de abril, es el Día Internacional de Lucha contra el maltrato infantil, una fecha para tomar conciencia sobre lo que se tiene que implementar para erradicar esta problemática. A propósito de esta fecha, vamos a dar la bienvenida a Ana María Castañeda Chan, quien es psicóloga del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. En nombre de nuestra directora, la doctora Zulema, un gran saludo y un gran abrazo. Gracias por ese contacto. Para poner un poco en contexto sobre lo que representa esta problemática, ¿usted maneja data de cuántos casos de maltrato infantil, por ejemplo, se han atendido, se atienden en el centro de salud, en la institución donde usted labora? ¿Cuáles son los casos más comunes y si es que eso ha ido en aumento en los últimos años? Definitivamente ha habido un aumento, y si hacemos la comparación del año pasado y lo que va los primeros 2 meses de nuestra cartera de servicios. El año pasado nosotros llegamos a tener una atención total de todo el año de 19 casos de maltrato infantil, y en lo que va del año nosotros 42 casos, y en los 2 primeros meses, haciendo un comparendo, era de 19 casos. Y solamente este año, ya en los 2 primeros meses, tenemos 21 casos. Ahora, lo más importante no es verlo tanto en números, sino en la gravedad que significa el hecho de sufrir maltrato infantil, ¿no? Los niños ven mermada su desarrollo emocional, su desarrollo físico y su desarrollo psicológico. Las alteraciones del maltrato infantil no solamente son a nivel físico, sino también son a nivel emocional, y obviamente eso afecta también su desarrollo académico. Niños que pueden ser confundidos con algún tipo de patología de salud mental. Cuando nosotros hacemos lo que viene a ser la intervención, nos encontramos que existe dentro de sus sistemas familiares situaciones de violencia, de maltrato. Entonces ahí nosotros tenemos que hacer una intervención y una llamada a todos nuestros amigos, oyentes y televidentes, ¿no? En términos de utilizar mejores formas de comunicación y de resolver problemas dentro del grupo familiar. Claro, porque finalmente una situación de maltrato en niños marca sin duda su vida adulta. De hecho, este tipo de situaciones se pueden vivir en distintos aspectos sociales, en el colegio, por ejemplo, y quizás quisiéramos detenernos en esto. ¿Cómo identificar si estamos frente a una situación de violencia? Porque acá hay un importante trabajo. Podemos ser agentes sociales de cambio si es que vemos algún tipo de situación en algún vecino, en algún familiar. ¿Cómo identificarlo? A ver, yo siento de que una de las primeras cosas que tenemos que tener en consideración es que tenemos que desterrar la idea de que lo que pasa en la casa del vecino es problema de ellos. Lo que pasa en la casa del vecino también es problema nuestro, especialmente porque ese niño, esa familia, tiene interacción con nuestras familias y con nuestros niños. El considerar que el niño de otro no es mi niño es un gran error. Nuestros niños son nuestros niños y hay que protegerlos. Nadie dice que tú puedas tener una situación de pérdida de control momentánea, pero si esa pérdida de control momentánea ya no es momentánea, sino es de todos los días, y estamos frente a una situación de maltrato. Gritos perennes, constantes, nosotros estamos hablando de situación de maltrato. Si usted vecino, usted vecina, está escuchando que en la casa del vecino el papá o la mamá gritan constantemente a sus niños, esos niños están bajo situación de riesgo. Eso ya no es común, eso ya no es normal, eso ya no es privado. Si usted ve en la calle que un niño siempre es jalado, eso ya no es privado, eso no es común, eso es un trato, eso es un maltrato. En nivel de colegio, si nosotros comenzamos a ver niños que no quieren y quieren postergar la llegada a casa, ¿no? O sea, inventan 1000 y una cosas para quedarse más en el sistema escolar.
niños que de repente asisten con ropas inadecuadas o mal cuidado, de limpieza, de higiene, niños que se quedan dormidos no solamente por una cuestión de que se han levantado tarde, sino por una cuestión de que de repente el cuerpo no les da porque les falta alimentación. Estamos bajo situaciones de negligencia. Recordar que el maltrato infantil no solamente es una cuestión de castigo físico, también es una cuestión de no dar los requerimientos necesarios para un adecuado desarrollo infantil. Falta de alimentación, falta de amor, también en situaciones de maltrato. Es una forma de violencia también y hay que estar atentos a esto. Para culminar, Así es. Hay un ejercicio de introspección que también se tiene que emprender porque se normaliza muchísimo la violencia, se normaliza la crianza en base al miedo, en base a los gritos. ¿Qué trabajo se tiene que hacer en ese sentido y cómo identificar el peligro también desde esta arista? Lo que hay que trabajar conjuntamente es con los colegios en términos de prevención y escuela de padres, ¿no? Nadie dice de que la situación que nosotros estamos viviendo post pandemia es una situación muy tensa, ¿no? O sea, el índice de trabajo se ha disminuido y eso obviamente las capacidades de respuesta de los adultos ha sido mermada. Lo primero que hay que considerar es en términos de la autorregulación del adulto. Mucho se pide que los niños sean regulados, que los niños se comporten de una manera adecuada, como si existiera un catálogo de buen hijo. No existe un buen hijo, existe un hijo. No existe un buen niño, existe un niño. Y en ese sentido nosotros tenemos que tener en consideración que los niños maduran, desarrollan de manera diferente. Los papás son los llamados como adultos a aprender primero a regularse para que los niños dentro de este proceso de crecimiento y desarrollo puedan captar y desarrollar pautas por imitación más adecuadas. El colegio tendría que desarrollar conjuntamente con sus escuelas de padres aquellas capacidades y habilidades que a los padres podría ser que por diversos motivos lo estén pasando y sea muy difícil para ellos manejar, ¿no? Las situaciones de estrés son altísimas y muchas veces los padres no tienen recursos para manejar esa situación de estrés. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Ana María Castañeda Chang, psicóloga del Instituto Nacional de Salud de Niños de San Borja en el Día Internacional en la lucha contra el maltrato infantil en todas sus formas, violencia sexual, física y psicológica también, porque esa es una forma también de dañar tantísimo a los niños en una etapa fundamental de la vida.